Nuevamente le reitero mi agradecimiento en la participación de esta sesión de cierre del taller estatal de formación continua. Y pues vamos a dar inicio con la presentación de la Escuela Leyes de Reforma turno matutino, que nos presentará la metodología aprendizaje por indagación. Y les doy la palabra, maestras, maestros de la Escuela Leyes de Reforma, para que puedan hacer la exposición. Buen día, ¿sí me escuchó? Sí se escucha, maestra. Adelante. Hola, buen día. Yo soy la maestra Regina y mi compañero es el profesor Gerardo. Ambos expondremos el tema de aprendizaje basado en indagación STEAM. ¿Sale? Bueno, aquí en su primera visualización de la presentación, pusimos una imagen donde se observan el significado de cada una de las letras que se representan en este método, que es el método por indagación STEAM. La S, que representa la ciencia, el conocimiento y las habilidades. La T, que significa tecnología. La E, ingeniería. Y la M, matemáticas. ¿Sale? Listo. Profe Gerardo. Buenos días, soy el profesor Gerardo Medina de la Escuela Leyes de Reforma. ¿Sí me escucho? Sí, maestro. Ok. Bueno, como lo decía mi compañera, esta metodología de aprendizaje basado en indagación o STEAM es el acrónimo que se forma por las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y esta metodología de enseñanza-aprendizaje está orientada a que el alumno encuentre soluciones a una situación problema a partir de un proceso de investigación, de indagación. Es decir, que el alumno construya su propio conocimiento, pero a partir de su propia experiencia y exploración, desde la perspectiva constructivista, y que sea capaz no solo de explicarla, sino también de llegar a conclusiones, soluciones, comparaciones, inferencias con otras situaciones de su vida cotidiana. Y facilita o nos sugiere por ahí el trabajo del campo formativo de saberes y pensamiento científico, aunque como sabemos, pues es un trabajo transversal donde se relacionan pues todos los campos formativos en un solo proyecto. Y este nos desarrolla diferentes ventajas en el alumno. Una de las ventajas sería que compromete a los alumnos con preguntas o problemas de orientación científica o tecnológica. Es decir, que desde la concepción del proyecto se involucra al alumno por medio de problemáticas o intereses que tenga el propio alumno. Otra de las ventajas de esta metodología, pues es que incita a la planificación e indagación en el campo, aula o laboratorio. Es decir, que desarrolla en el alumno la investigación y sobre todo la organización para la planificación, para planificar su proyecto, atendiendo siempre preguntas como qué, quién, cuándo, etcétera. Otra de las ventajas sería que prioriza la evidencia conseguida para validar o decidir una solución. Esto es que favorece en el alumno la construcción de experimentos para comprobar o explicar las diferentes soluciones que da a los diferentes proyectos. Otra de las ventajas sería que fomenta el uso de las matemáticas a través y durante el proceso de planificación, del desarrollo, de los resultados, pues el alumno echa mano de las matemáticas, ya sea desde la concepción del propio proyecto hasta el resultado.
Y otra de las ventajas sería que permite formular explicaciones basadas en evidencia científica. Es decir, que el alumno comprueba mediante experimentos sus teorías y llega a conclusiones. Otra de las ventajas es que favorece el argumento y evaluación de sus explicaciones. Esto es porque los alumnos mediante toda esta metodología o durante esta metodología está en constante comunicación, por lo que requieren argumentar y evaluar sus proyectos. Y la última de las ventajas que sería es que obliga a comunicar y justificar sus explicaciones. Esto es porque debe exponer sus hallazgos con pruebas, ya sea con experimentos o exposiciones, para justificar su explicación o cómo llegó a esa conclusión o a esa solución de su proyecto. Esas serían a grandes rasgos las ventajas de utilizar esta metodología. Y a continuación pues nos vamos con las fases, que esta metodología pues abarca 5 fases. Abarca 5 fases y a grandes rasgos, en forma general, nos la explicará la maestra Elizabeth. Ok, buen día. La metodología por indagación STEAM consta de 5 fases. La primera de ellas es la introducción al tema. Es el uso de los conocimientos previos que se tiene sobre el tema que se va a desarrollar. Y pues ahí es donde identificamos o definimos de cierta manera la problemática que vamos a abordar durante el proyecto. La fase número 2 es la organización y la estructura de las respuestas a preguntas que vamos a hacer de manera específica en la indagación de nuestro proyecto. La etapa número 3, o la fase más bien número 3, es el diseño de la investigación, es el desarrollo de la indagación. Es donde ya estamos poniendo pues el trabajo, estamos diseñando acciones, todo lo que vamos a trabajar en nuestro proyecto. La fase número 4 es la presentación de los resultados de indagación. Aquí ya ponemos en evidencia qué fue lo que obtuvimos, qué fue lo que logramos, lo que no logramos dentro de nuestro proyecto por indagación. Y por último, viene la fase 5, que es la fase por indagación, perdón, metacognición. Aquí es donde, como su palabra lo dice, la metacognición es el conocimiento, la concretización, el control de los procesos de aprendizaje que nosotros vamos adquiriendo, en este caso nuestros alumnos. Entonces aquí es donde el alumno llega ya a concretar, a adquirir, a tener ese conocimiento o aprendizaje de acuerdo con la problemática inicial que tenía al desarrollar su proyecto. Entonces, aquí ya el alumno logró, consolidó de alguna manera el aprendizaje que deseaba obtener o se pretendía que obtuviera con la realización de su proyecto. A continuación, vamos a ir describiendo una a una las fases de la metodología. Por ahí empieza el profesor Gerardo y luego continúo yo. Muy bien. En la primera fase, que es la introducción al tema, uso de conocimientos previos sobre el tema a desarrollar e identificación de la problemática. Bueno, aquí se introduce al tema, por ejemplo, si vamos a hablar de la contaminación en la comunidad. Bueno, pues ahí ya en los conocimientos previos, los niños exponen sus experiencias, ya sea con todo el tipo de contaminación que hay en los diferentes ámbitos donde se desenvuelve, ya sea en la escuela, en su casa, en la comunidad, etcétera. Por ejemplo, ahí el niño pues hablaría de la contaminación del agua, la contaminación del aire, la contaminación del suelo, etcétera. Y en un siguiente momento, pues se identifica la problemática general y preguntas de indagación, que sería una delimitación de la problemática. Pues a lo mejor no se va a poder hablar de todas las contaminaciones, pero sí, por ejemplo,
de la basura o de la contaminación del suelo, y aquí ya se estaría delimitando la problemática y se generarían preguntas acerca de esta problemática, donde los niños, pues a través de una lluvia de ideas, pues participando en la elaboración de este proyecto. Por ahí vamos con la fase 2, maestra. Ajá. La fase 2 es organizar y estructurar las respuestas a las preguntas que definimos como específicas en nuestro proyecto por indagación. Aquí, ¿qué es lo que se busca o se pretende? Que esas preguntas nos ayuden a identificar el qué, cómo, cuándo, para qué, dónde se va a llevar a cabo nuestro proyecto, cómo lo vamos a realizar, quién lo va a realizar o quiénes lo van a realizar, ¿sale? ¿De qué manera? Por ejemplo, el profesor hablaba ahorita de la contaminación. Ok, si estamos hablando de la contaminación, ¿en dónde? En la escuela, en la comunidad, en el aula, en el país, en el mundo, no sé, dependiendo de que en este caso, por la cuestión de que hemos venido trabajando con que ahora el centro es la comunidad o la comunidad está al centro, pues trabajaríamos en torno a la comunidad. Entonces, dentro de esto, pues tendríamos que inmiscuir a todos los participantes, que son los maestros, los alumnos, incluyendo también a padres de familia. Como sabemos, tenemos que ya buscar, bueno, siempre lo hemos venido haciendo, pero es prioritario ya atender de manera pues urgente o constante el que papás se involucren en todas las actividades que realicen sus alumnos. Claro, de una manera en la que solo participen en lo que se requiere, ¿no? Tampoco ir más allá de lo necesario. Entonces, como les mencionaba, aquí se realizan las preguntas donde se especifica el cómo, el cuándo, dónde, para qué. Asimismo, una vez que ya tenemos las preguntas, se lleva a cabo la indagación. Se contestan las preguntas de manera individual, grupal, colectiva. Se recaba la información y para ello debemos considerar una descripción, una comparación, identificar qué cambios vamos observando en nuestro proyecto, qué avances vamos observando, todo lo que vayamos recabando durante la realización de nuestro proyecto. Asimismo, tenemos que dar explicaciones, buscar si encontramos nuevas cosas en el camino, si aprendemos algo nuevo, si vamos adquiriendo diferentes conceptos o aspectos en la realización de nuestro proyecto, también es necesario añadirlo, irlo incorporando, dar a conocer lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. ¿Para qué? Para poder ayudarnos y pues poder obtener mejores resultados en la realización de nuestro proyecto. Y a continuación sigue la fase 3. Bueno, en esta fase 3 es el diseño de la investigación y desarrollo de la indagación. Se establecen conclusiones relacionadas con la problemática general. Específicamente, se organizan, analizan e interpretan datos, se sintetizan ideas, se clasifican conceptos y explicaciones. Aquí el alumno pues procede a seleccionar, a dar una selección de toda la información que recabó en la fase 2. Ya el niño aquí va a seleccionar la información que a él le sirve para su proyecto. Y aquí mismo en esta fase 3, pues aclara dudas y se empieza a planear o se organiza ya lo que vendría siendo la organización o el proyecto que se va a presentar. Aquí también nos hace una consideración. Dice que para la elaboración de un objeto o instrumento tecnológico
creo que se refiere a un experimento o algo así, se debe definir en cuál fase se va a desarrollar o aplicar el proceso de diseño. Por lo tanto, creo que esta fase aquí, si va a ser algún proyecto, pues para mi punto de vista, aquí en la fase 3 es donde se organiza, donde se planea y donde se realiza este experimento. Nos vamos con la fase 4. Ok. Bueno, la fase 4 es la presentación de los resultados de indagación y la aplicación de nuestro proyecto. En este caso, presentamos los resultados del proyecto o de toda la indagación, de toda la información recabada, de todo lo investigado, lo analizado durante el trayecto de nuestro proyecto o del tema seleccionado. Asimismo, elaboramos las respuestas a las propuestas de acción, perdón, para poder resolver la problemática inicial o en este caso la problemática general. Asimismo, si lo enfocamos al ejemplo que mencionaba el profesor Gerardo, si ya estamos trabajando con la problemática de la contaminación, ya sea por basura, agua, aire, aquí tenemos que presentar ya esas acciones que nos van a permitir darle solución o bien tratar de erradicar un poco la situación o la problemática que estamos enfrentando. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar? ¿Qué herramientas? ¿Qué estrategias? ¿Qué acciones le van a permitir a los involucrados poder resolver esta situación? No sé, un ejemplo. Si estamos trabajando con contaminación del agua, perdón, de la basura, que es lo más específico por la comunidad, ¿qué medidas vamos a aplicar en la escuela? Pues vamos a colocar en ciertos puntos específicos de la institución botes, cestos de basura en diferentes áreas de la escuela, en todos los salones y algo muy importante que se hace muy poco, la clasificación de la basura. Eso también es una alternativa. Clasificar, ¿para qué? Para reutilizar, para poder darle un seguimiento, o sea, que no nada más se queden, tire la basura y se acabó, sino que, ¿qué puedo hacer con ello? Reciclar plástico, cartón, etcétera. Entonces, aquí, como se menciona, se ponen en marcha las acciones que nos permitan resolver la problemática general que se planteó desde un inicio en la fase 1. Y continuamos con la fase 5. Bueno, aquí la fase 5 es la metacognición, donde el niño reflexiona sobre todo lo realizado, los planes de trabajo, las actuaciones personales o grupales, los procedimientos e instrumentos, los logros, las dificultades o los fracasos. Aquí se hace una recapitulación del proyecto, un análisis de todo desde la concepción hasta la presentación del proyecto, un análisis, una evaluación y una conclusión. Aquí el alumno o los alumnos ya deben de ser capaces de formular hipótesis, de llegar a conclusiones, de comparar y sobre todo, y muy importante, de utilizar este conocimiento, este nuevo conocimiento en su vida diaria. Ese sería a grandes rasgos las 5 fases, que yéndonos con el ejemplo que poníamos ahorita de la contaminación, pues en la primera fase pues sería pues los conocimientos previos y el empezar a formular preguntas. En la fase 2 pues sería ir a investigar, a partir de las preguntas pues empezar a investigar. En la fase 3 sería analizar y seleccionar la información que les va a servir, así como pues si se va a hacer algún proyecto, por ejemplo, en este caso, pues se me ocurre a mí la separación de basura,
Entonces, por ejemplo, si la vamos a hacer ahí en la escuela, pues elaborar los distintos botes o cajas donde vayan tirando los diferentes tipos de basura que hay. En un cuarto momento, pues ya se presentan los resultados, ¿verdad? Por ejemplo, ahí ya se hace un balance, un análisis de lo presentado, si hubo respuesta por los alumnos, por la comunidad de la escuela, donde la escuela ya se veía más limpia, etcétera, pues de ahí ya se presentan los resultados. Y la metacognición, que sería a lo que queremos llegar o lo que queremos conseguir con esta metodología, es que el niño, pues, aprenda o entienda que cuidar su medio ambiente, pues le facilita y más que le facilita, pues le ayuda a mantener su entorno limpio. Entonces, esto sería a grandes rasgos las 5 fases de esta metodología de aprendizaje basado en indagación. Y a continuación, pues expondrá un ejemplo realizado ahí por parte de nuestra escuela. Antes de ello, por ahí en la presentación pusimos algunas de las consideraciones, que se pueden tomar en cuenta al realizar un proyecto por indagación. Por ahí pusimos que para la elaboración de un objeto o instrumento tecnológico se sugiere que se defina en qué fase se va a desarrollar la elaboración de este dicho objeto o instrumento, ¿sale? ¿En qué consiste esto? Primero, se tiene que hacer un diseño del prototipo. Digamos lo que tienes que imaginártelo, cómo es que lo quieres hacer, qué es lo que tú persigues al realizarlo, que va dentro de nuestro proyecto desde la fase 1. En el número 2 es la creación del prototipo. Lo diseño, lo elaboro. Número 3, lo pongo a prueba. Pongo a prueba y lo evalúo para ver si es funcional, no me es funcional, qué puedo mejorar, como viene en el punto 4. ¿Qué es lo que debo mejorar de él? Siempre y cuando aplique, no siempre aplica, a veces a la primera sale, otras veces no. Entonces, aquí pues hacemos mejoras, ajustes de ser necesario. Y por último, podemos ahí detener algún otro aspecto o elemento a desarrollar o llevar a cabo dentro de nuestro prototipo o diseño del instrumento, pues lo podemos hacer, y si no, pues se deja como se diseñó, como se pensó o como se deseó elaborar. Por ahí les hago otro comentario. Dentro del método por indagación se busca o se pretende favorecer que el alumno investigue, construya, que se inmiscuya en las matemáticas, en la ciencia, que tenga interés, que se motive por mezclarse en este tipo de actividades que incluyan la ciencia, la tecnología, las artes. Entonces, se pretende también que todo esté basado en evidencias, que haya evidencias de lo que ellos van realizando, es decir, que se tenga un producto o un instrumento con el que ellos puedan comprobar la realización de su proyecto. Ahora sí, por ahí tenemos un ejemplo que se realizó en conjunto con el equipo de trabajo de la primaria. ¿Me lo proyecta, por favor, profe Diego? Sí, está visualizando, maestra, porque acá no lo veo. No, no se ve. ¿Se ve? Déjeme lo vuelvo a compartir porque a mí también me sale que no se está compartiendo. Adelante, maestra. ¿Listo, profe? Listo, ya se ve, bueno, ¿verdad? el ejemplo que se realizó en la escuela es en el campo de saberes y pensamiento científico. El nombre del proyecto es Horno Solar Casero. ¿Cuál es el reto?
diseñar y construir un horno solar casero. ¿Y cuáles son los conocimientos previos que se ven dentro de la primera fase? El horno solar casero funciona gracias al efecto invernadero, que es capaz de mantener el calor dentro de la caja y así cocinar los alimentos. El sol entra por la tapa y atraviesa el plástico hasta llegar a la placa. La cartulina negra. Allí la energía lumínica se transforma en energía calorífica, que queda atrapada en el interior de la caja sin poder salir, lo que hace que aumente la temperatura. Entonces, esto es lo que el alumno, de cierta manera, tiene que iniciar conociendo para poder hacer la realización, para poder llevar a cabo, la realización del horno solar casero. ¿Cuáles son los términos que debemos conocer en este caso? La energía renovable es aquella que se obtiene a partir de fuentes naturales inagotables y genera electricidad sin contribuir al calentamiento global. Y el efecto invernadero, que es un fenómeno natural por el que unos gases determinados que componen la atmósfera retienen parte de la energía solar reflejada por el suelo, absorbiéndola y transformándola en un movimiento molecular interno que produce un aumento de la temperatura, lo cual nos va a permitir que lo que los niños cocinen o lleven a cabo en su horno, pues se pueda calentar. Asimismo, ¿sí me escucho, verdad? ¿Cuáles son los materiales que requerimos en este caso? Una caja de pizza grande, un lápiz o bolígrafo, regla, estilete, cinta adhesiva, una cartulina negra, un papel aluminio, plástico de cocina y un pincho de brocheta de madera o lápiz. ¿Cuáles son los pasos para la realización de este horno? Investigar cómo se construye un horno casero. Principalmente, el alumno tiene que hacer una indagación para conocer cómo es que se realiza este horno, realizar lluvia de ideas sobre cómo podríamos crearlo, es decir, tomar en cuenta la opinión e ideas de todos para poder llevarlo a cabo, dibujarlo, diseñarlo, como se mencionaba ahorita hace un momento, diseñarlo, diseñar cómo queremos hacerlo, construirlo y evaluarlo, identificar qué se podría mejorar de nuestro horno, es decir, de haber mejoras, pues hacerlo, si no las hay, dejarlo como lo diseñamos o elaboramos. Hacer los cambios necesarios hacer cambios de ser necesario, probar y evaluar una vez más el horno casero que haya salido como deseamos en un inicio y compartir los resultados al resto de nuestros compañeros. De no existir alguna modificación, se deja tal cual como se diseñó. Es por ello que es importante que cuando realicemos el proyecto o en este caso el instrumento de nuestra actividad, consideremos todos los pasos. Es importante en ocasiones, a veces hay ocasiones en las que te puedes brincar, pero en este caso sí tendríamos que ser como que llevarlo de manera secuencial para que todas las fallas o las oportunidades que encontremos durante la marcha, pues podamos mejorarlas o transformarlas y así pues nuestros resultados sean más favorables. ¿Continuamos? Ok, por ahí se empalmó la imagen. Pero bueno, ¿cuál es el proceso de elaboración del proyecto? Investigación. Realizar un resumen de 1 o 2 páginas sobre la información que se recabó acerca de cómo construir el horno casero. Es decir, aquí vamos a dar una breve explicación de cómo se realiza, de cuál es la forma en que se realiza el horno. Asimismo, en la modelización, se va a realizar un bosquejo o bien una representación que explica la estrategia que nosotros estamos poniendo en marcha. Asimismo, se lleva un registro de los resultados que vamos obteniendo durante la puesta en marcha de nuestro horno. ¿Sale? Se analizan e interpretan los resultados que vamos teniendo durante el proyecto y dentro de nuestras conclusiones, pues vamos a escribir en las conclusiones ya sean individuales, colectivas, grupales,
de equipo sobre la realización de nuestras actividades de este proyecto. ¿Qué nos funcionó? ¿Qué no nos funcionó? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos dejar como lo hicimos? Y ahí mismo podemos incluir, considero, creo yo, aquellas dudas o preguntas que tengamos sobre la realización de nuestro proyecto, ya que podemos resolverlas entre todos. Y la evaluación, evaluamos nuestro comportamiento, nuestro desempeño, como compañeros de grupo, como las personas que estuvieron involucradas en el desarrollo del proyecto. Evaluamos cómo lo hicimos, si fue favorable, si ayudó a mejorar, o en qué no ayudó, o qué podemos mejorar en dicho proyecto. ¿Qué aprendí? Aprendí sobre el poder del sol, los generadores de energía renovable y la electricidad, que fue lo que se trabajó durante este proyecto o esta actividad. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Pues con el experimento se puede comprobar que las energías renovables es una opción viable para realizar nuestras tareas más cotidianas como la cocina. Es una manera más sustentable a partir de la cual se puede aprovechar la luz para cocinar alimentos. Por ahí, en una ocasión hace poco me tocó trabajar con el grupo, bueno, yo tenía segundo grado, con las lenguas indígenas. Y por ahí se empezó a trabajar, no recuerdo bien el nombre, pero venía una lectura donde se les explicaba a los niños que hay lugares donde no tienen energía eléctrica, donde no cuentan con ese servicio. Entonces tienen que buscar el modo o la forma de generarlo. Y los niños se sorprendían bastante, porque observaban pues que para que su comida no se echara a perder porque no hay refri, pues tenían que mantenerlo en la sombra y cuando haya sol, pues no sacarlo, cosas así. O, por ejemplo, para cocinar tenían que prender fuego, para preparar ciertos alimentos, pues también usar piedras, etcétera. O sea, tenían que buscar la manera de solucionar. Entonces, aquí veo yo en base a la actividad que planteamos como colectivo, que independientemente de los recursos con los que tú cuentes o lo que tengas a tu disposición, siempre puedes encontrar alternativas, nuevas alternativas. No podemos cerrarnos a una opción A, B o C. Tenemos muchas letras en el abecedario. Entonces, siempre debemos de buscar un sinfín de alternativas que nos permitan mejorar, porque esa es nuestra prioridad, ir en pro de la mejora. No podemos ir hacia atrás, tenemos que mejorar, renovar, transformar, actualizar, tanto de manera personal como de manera laboral, como maestros, o sea, independientemente de los alumnos como profesionales, como maestros, y pues buscar que nuestros alumnos siempre vayan también en construcción de sus conocimientos y no solo no por nosotros, por ellos mismos. Claro, nosotros somos una guía, somos su apoyo durante el proceso o el tiempo que están a nuestro cargo en el grupo que estemos. Sin embargo, pues tenemos que ir en pro de llevarlos a que ellos sean los mismos constructores de su conocimiento y que a su vez busquen siempre mejorar y alternativas de mejora. Continuamos. Ok, veo por ahí una pregunta del profesor Heraldo. Nada más que se quitó. Ahí ¿Qué le otra agrego propuesta? para que las maestras y los maestros nos Ah, den ok. algunas Pensé ideas ok. Sí, que estaba otro pensando. elemento le pudiéramos agregar. Adelante, Ok. maestra. Ok, bueno, entonces para finalizar por aquí les pusimos una pequeña frase que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Como les digo, siempre, ¿por qué pusimos esto? Porque hemos venido observando últimamente en lo que va del siglo pues, bastantes cambios, ¿no? Y lo comentábamos en las reuniones de consejo de la escuela,
que pues nos estamos enfrentando toda la vida nos hemos enfrentado a cambios y siempre va a ser así. Sin embargo, a veces cuando llegan ciertos cambios, a lo mejor entra duda, miedo, incertidumbre a lo que pueda suceder o si me puede funcionar o si yo voy a poder hacerlo. Entonces creo que, pues, como se menciona aquí, no hay que verlo como una obligación, sino como una oportunidad para poder desempeñarnos, ayudar, beneficiar a nuestros alumnos, a la comunidad en general, que es lo que se está abordando ahorita, todos los involucrados, y pues para que todo lo que venga sea aprendizaje significativo para todos los que estamos inmersos en esto. Y eso sería todo. Muchas gracias. Agradecerle al colectivo de la Escuela Leyes de Reforma Turno Matutino, al maestro Gerardo, a la maestra Elizabeth, que el día de hoy nos compartieron pues palabras claves, las fases de aprendizaje por indagación. Muchas gracias. Y yo creo que Al contrario. felicitarlos, creo que está muy bien realizado, creo que aporta muchos elementos importantes que nos van a ayudar a las maestras y a los maestros a que podamos implementar esta metodología de aprendizaje por indagación. Por ahí yo les preguntaba qué otros elementos. Yo como sugerencia agregaría el grado o la fase donde se va a trabajar esta metodología y agregaría los procesos de desarrollo de aprendizaje que se van a estar abordando. Observé que tienen las fases, el material, los retos, y pues lo podemos adecuar que aquí en La Laguna hace mucho sol y pues pudiera funcionar muy bien este proyecto a realizar en alguno de los grados de educación primaria. ¿Alguna maestra o maestro quiere hacer una aportación, quiere hacer un comentario?